Cuánta razón, ¿no? Doña Lafourcade de Don Drexler. ¿De qué sufrís? Minutos pasaron ya de las 2 de la tarde. Lo comentamos temprano, vimos el avance de lo que iba a pasar, estas nuevas plataformas, esta nueva forma de vivir que hemos ido aprendiendo, ¿no? A través de la tecnología, porque ya éramos amigos, teníamos el WhatsApp, teníamos algunas aplicaciones para comprar, para vender, para lo que fuera, pero tuvimos que seguir aprendiendo, y eso va a ser a las 2:30. Ahora, como todos los jueves a esta hora, vamos a charlar con el profesor Antonio Mangione, que está del otro lado. ¿Cómo le va, Antonio? Bienvenido a Nacional nuevamente. ¿Cómo va? ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes. ¿Qué dicen? ¿Cómo están? Perfecto. Aquí estamos, transitando la siesta. Hoy vamos a hablar de los materiales constituidos por una variedad de compuestos orgánicos sintéticos, semisintéticos, miércoles, que son llamados plásticos. Definición de Wikipedia. Sí, está bien, es así. Es así. Plástico y su impacto en la fauna, en fauna silvestre, y voy a hablar un poquitito también del posible impacto en plantas. Bien. Por ahí la fauna desplaza un poco a las plantas en algunas de estas discusiones. Muy bien, entonces hablamos de plástico y sí. O sea, uno se le viene a la cabeza el plástico como una botella, por ejemplo, pero no solamente es una botella, sino que hay un universo muy grande, ¿no? El plástico. Sí, sin entrar en una discusión ni química, ni ingenieril, ni de mercado, sí, hay una abundancia de plásticos y formas y composiciones químicas y durezas, obviamente, etcétera, y capacidad de alguna manera de disgregación, pero no de degradación, ¿no? O de biodigradación. Es un poquito más complejo, aunque hay algunos intentos por hacerlo a pequeña escala, mediana escala. Los plásticos tienen su origen allá por el 1900, si mal no tengo el registro, y no voy a profundizar mucho en la industria del plástico, pero la baquelita, una suerte de baquelita, es uno de los primeros productos muy similares al plástico, ¿no? Después el desarrollo del plástico ha representado a nivel mundial más o menos, dependiendo del país, porque hay países que producen mucho plástico, pero también producen mucho acero. Pero, por ejemplo, en Argentina, el plástico representa el 1,6% del Producto Bruto Interno, esto fue en el 2015-2016, y el 10% del Producto Bruto Industrial de Argentina. En Estados Unidos es un poquito más alto, en otros países es más bajo, pero está por ahí, entre el 1 y el 2 o el 3 del Producto Bruto Interno de los países, y no supera el 15 por ahí de los productos brutos industriales. En Argentina, ya rápidamente voy a pasar a la cuestión biológica, para que tengamos una idea después de cuando hablemos de posibles soluciones. Hay 35.000 trabajadores en el 2016, 2015, no sabemos ahora, en la industria del plástico. Y para que nos demos una idea y vengamos a lo local, San Luis produce el 2,5%. No es un dato, no es un número bajo, pensando que Cava y Buenos Aires producen el 80%, que Santa Fe produce el 6%, que Córdoba alrededor del 5%, después aparece San Luis con el 2,5% y el 4 y pico por ciento restante por ahí, porque me está faltando una provincia más que produce el 5 o el 6, no me acuerdo, pero el resto del país produce en total el 4%, es decir, San Luis produce bastante. Yo siempre digo que San Luis es la provincia del 1%. El 1% en población, en Producto Bruto Interno, en importaciones, en plástico está en el 2,5%. Y en Argentina consumimos 43 kilogramos por persona al año de plástico,
45. Y un dato interesante ocurre acá en Argentina, no tengo datos para San Luis, pero sí a nivel global y en Argentina. El 45% del plástico que se produce a nivel mundial va a embalaje. Y acá viene el problema, en el embalaje. La botella, el plástico, el envoltorio de los paquetes de fideos, los cigarrillos, el embalaje. Otra parte va en partes de motores, etcétera, chasis, cables, construcción, etcétera. Es decir, lo que va en embalaje, lo que va casi en un consumo diario permanente de altísima circulación, ocupa el 45% de la producción del plástico. Justamente es una de las fracciones que más contamina. ¿A qué le llamamos en este caso contaminación? Hay aproximadamente estudiadas unas 600 especies en donde se han encontrado plásticos, ya sea en el estómago o en el intestino, producto de su ingestión, en el formato completo, es decir, la bolsa completa, la botella completa, la correa de distribución completa, ¿no? El marquito de un cuadro completo en el estómago de algún pez, de algún otro animal, o lo que se llaman microplásticos. Son unas fracciones muy pequeñitas, que van más o menos entre lo que sería la cuarta parte de 1 milímetro, agarran una regla, ven entre 2 líneas, lo parten en 4 si pueden, a partir de ahí se cuentan micropartículas de plástico, y hay muchas más chiquitas que eso, del orden de los 25 micrones. 25 micrones, para que se den una idea, tomamos 1 milímetro, lo dividimos en 1000, y de esas 1000 unidades tomamos solo 25. ¿No? Ya no se pueden ver al ojo desnudo. Bueno, 600 especies a lo largo del planeta, estudiadas, conocidas, que se les ha encontrado alguna forma de plástico o en el intestino, en el estómago o en las vías respiratorias. Y acá es donde tenemos los mayores problemas. Supongamos que reduzcamos a un mínimo o a cero las bolsas de plástico, las mallas de plástico y redes de plástico que andan circulando por el océano y en los ríos. Supongamos que las reduzcamos, las extraigamos de alguna manera o evitemos que lleguen a los cuerpos de agua o a la tierra, ¿no? Como residuo no controlado. Aún así todavía tendríamos un acumulado importante y se seguirían desprendiendo enormes cantidades de micropartículas. El plástico sufre un desgaste, en ese desgaste se va convirtiendo en una suerte de polvo de micropartículas, de microparticulado, que por debajo de cierto tamaño ingresa a las vías respiratorias, tanto de animales terrestres como de animales marinos, porque los animales marinos toman el agua, ¿no? Si tienen branquias, por ejemplo, el agua pasa por las branquias y estas partículas se quedan adosadas a las branquias y reducen, por ejemplo, la capacidad respiratoria de estos animales. En el caso de mamíferos, como seres humanos, en ciertos lugares del planeta ya estamos respirando microplásticos. Esas partículas de microplásticos se alojan en los pulmones causando daño mecánico. Cuando causan daño mecánico, luego viene una respuesta fisiológica que puede conducir a distintos tipos de patologías o enfermedades respiratorias o contribuir al desarrollo o desenlace de ciertas patologías respiratorias. No en es, animales. Sí. ¿Cómo? ¿En personas también? Sí, ¿En animales o...? En animales, sí, en animales humanos y no humanos, sí. Ah, perfecto. Sí, digamos, se respira particulado de micropartículas de plástico. Bien. En el hemisferio sur circula menos microparticulado, en el hemisferio norte circula mucho más, y en alguna zona del hemisferio norte circula muchísimo más. Y ahora viene otro dato. Porque quiero terminar no dando recomendaciones bajo ningún punto de vista, pero sino quiero hablar de la complejidad que tiene toda esta temática ambiental. China representa el 29 al 30% de la producción total de plásticos del planeta, que es el 25%, pero supongamos que ha subido en los últimos 2 años. 25%. Estados Unidos el 20%. Toda Europa el 19%, por lo tanto entendemos bastante bien por qué el hemisferio norte
se produce más plástico y se está respirando un poco más de plástico, y todas las vías de comercio, entre el hemisferio norte-norte, está poblada de desechos de plástico, ¿no? Con islotes de plástico en zonas costeras, con islotes de plástico en algunos lugares donde se unen algunas corrientes oceánicas, o hay como algunos descansos de ¿no?, de las corrientes oceánicas, ahí se acumula también plástico. El océano más contaminado con plástico es el Pacífico Norte y el Índico, y el Atlántico Sur es el que menos contaminación con plástico tiene. Y el otro Da un poco tema, de miedo sí, el término islotes de plástico, sí, suena fuerte. es fuerte. Todo ese plástico no solo que está en un volumen grande, sin degradarse, sin desmenuzarse, digamos, desintegrarse, pero al mismo tiempo está liberando micropartículas en el agua. Hay 20 millones, estimados un máximo de 20 millones de toneladas al año que llegan a los océanos en forma de plásticos y microplásticos. 20 millones de toneladas. Es una cifra enorme. Es preocupante, es muy preocupante. ¿Por qué? Si bien la contaminación es por plástico, los daños que genera el plástico en la fauna, e inclusive en seres humanos, no está entre las primeras causas ni de morbilidad ni de mortalidad, se suma a no menos de unos 70 factores que contribuyen a disminuir la biodiversidad en el planeta. ¿No? 70, dentro de los 70 está... Claro, se pueden considerar 70 factores, en realidad son un poco más, que uno podría decir de alguna manera, directa o indirectamente, están afectando a la biodiversidad. Hay algunos que son muy preponderantes. Yo les comenté, la pérdida de hábitat y la degradación de hábitat es el mayoritario, pero en algunos continentes supera como el 20%, explica el 20%, ya es muchísimo. Que un solo factor explique el 15-20% ya es muchísimo. Y entonces después le sumamos un montón de otros. Los plásticos están entre ellos. ¿Cuáles son las buenas noticias? Hay buenas. Y bueno, y digamos buenas. Sería peor si no se estuvieran, no sé si reemplazando, pero al menos no se hubiesen ensayado, y por qué digo en el mercado, otras estrategias que reemplacen al plástico. El cartón, por ejemplo, el cartón sin agregado plástico, o con el menor agregado posible. Entonces, podríamos tener una serie de instrumental descartable que utilizamos en el embalaje, que podría estar más orientado al papel que al plástico, pero tiene problemas eso. La industria, digamos, inclusive por cuestiones bromatológicas, es complicado prescindir del plástico en muchos aspectos, pero habría que ver también cómo se vincula esto con la cadena de distribución de alimentos, porque la principal razón para vender 10 galletas en un envoltorio plástico, en ese caso no tiene nada que ver con bromatología, tiene que ver con cuestiones de valor agregado. Porque cuando, no sé ustedes, yo que tengo 52, cuando yo era chico, las galletas en su mayoría venían en unas latas enormes con una ventanita, y uno elegía y se lo ponían en un papel de envolver y uno se lo llevaba en ese papel a la casa. Claro, por peso. La crema de leche, yo iba, mi vieja me mandaba a comprarla con un bowl, y yo llevaba el bowl, entraban, hacían la crema de leche y me lo ponían en el bowl. Claro, que entre las exigencias y demanda del mercado por aumentar la ganancia y el valor agregado de sus productos y cuestiones bromatológicas, es embromado de prescindir del plástico. Pero se pueden ensayar formas. Y acá vengo con las buenas noticias. Hay a nivel global, en Argentina, y se está extendiendo, y esa sí me parece una agenda global y local interesante para trabajar en formas alternativas de proveernos de bienes, servicios que no involucren tanto plástico. Pero si esto no atraviesa estructuras de poder político y económicos, y no se elaboran y se piensan formas distintas de comercialización que, entre otras cosas, exijan
proximidad entre el sitio de producción y el sitio de consumo. Si yo tengo, en vez de un local, o a la vez que un local, donde están vendiendo la horma de queso, el kilo de crema, etcétera, y yo a ese lugar puedo ir con mis recipientes de cerámica, vidrio o metal o madera o papel, hay distintos tipos de papel que son resistentes a la humedad, y a ese negocio le hacen una exención impositiva por trabajar de esa manera, ¿no? Y yo también como ciudadano o ciudadana tengo un beneficio por reducir de alguna manera la huella de carbono, la huella de agua, la cantidad de camiones que tienen que venir a retirar el 30% de la basura, el 40% si es plástico, ¿se entiende? Sí. Cambia totalmente la economía, cambia totalmente la forma en la que estamos consumiendo y cambia también la huella de carbono, la huella ambiental que dejamos. Ahora, ¿esa es una buena noticia decirlo? No, la buena noticia es que alguien ya lo pensó, que en algunos lugares se está implementando, que se ha generado una conciencia global ambiental sobre esta temática y que me parece que es la oportunidad, siempre es la oportunidad, una vez que las detectamos, de profundizarlas, charlarlas con quienes toman decisiones, con quienes tomamos o podemos estar en postura de tomar decisiones, por ejemplo, la universidad, e involucrarse directamente en empezar a tirar puntas, ¿no? De dónde agarrarse para cambiar esas estructuras. El plástico, primero, la industria del plástico en Argentina es deficitaria, es decir, se importa más de lo que se exporta, es decir, es un doble pasivo ese. Además, somos uno de los países que, si bien no producimos mucho plástico comparado con otros, tenemos un mal manejo del plástico. Para darles una idea, Alemania produce por día más plástico que nosotros por persona, pero lo maneja mejor. Nosotros producimos 5 veces menos, pero lo manejamos peor. Entonces, ahí hay una dinámica en la que nos tenemos que involucrar y eso exige, de alguna manera, poner en debate dónde está concentrado el poder en la toma de decisiones. Ese es un desafío. Y también me imagino los hábitos de consumo que probablemente representen una porción pequeña en el porcentaje del consumo de plástico, pero por ejemplo, se ha hecho lobby del tema de la bolsa del supermercado, de que no se dé más bolsa a la salida, pero entras y guardás en una bolsa gigante una cebolla. O sea, vas a la parte de verdulería y guardás todo en 5 bolsas de plástico de nylon, quizás mucho más resistentes. Entonces quizás el hábito de consumo también tiene que cambiar. Claro, pero eso también podría ser una decisión política. Podría ser que en el supermercado no haya verdura. O que yo pueda poner la verdura en mis bolsas de tela. Claro. Pero el otro aspecto a tener en cuenta es cuidado, me voy a poner en consejero que no me gusta, pero me parece que esto hay que advertirlo. Cuidado con esto de poner las responsabilidades en el ciudadano y la ciudadana. ¿No? Claro, es más arriba. Claro, es más para arriba y menos para abajo, digamos. Resulta ser que yo tengo que hacer el esfuerzo, yo tengo que salir, yo tengo que hacer, yo tengo que comprar. Está todo bien. Y, a ver, pongamos las fichas en orden. A algunos les cabe más responsabilidad que al ciudadano de a pie. A mí me parece que ahí no se puede presionar, pero sí se puede trabajar para crear mejores hábitos, eso sin ninguna duda. Está bueno que vayamos cambiando nosotros algunos hábitos. ¿Sabes en qué pensaba? En el uso de, por ejemplo, lo que son, que ya tiene un impuesto rosa, el tema de la toallita femenina, la diaria, la de cuando te viene, no sé qué. Es un consumo de plástico que es una barbaridad mensual en las mujeres también. Sí, hay un costo ahí, sí. Que además que nos sale bastante caro, hay muchísimo plástico que se tira en eso. Ahora viene la idea de la copita menstrual, algunas de tela, pero también hay que adaptarse a ese nuevo cambio. Con el tema que vos quieras discutir, lo primero que tenemos que pensar es quién nos puso a discutir de ese tema. ¿Quién gana con la discusión o con la venta de ese tema?
Eso, digamos, hay que ir a la fuente. La fuente es quién está, digamos, por qué los supermercados, por qué venden los supermercados lo que venden, por qué los supermercados tienen su propia marca, qué significa que tengan su propia marca, qué significa para los productores chicos que tengan su propia marca, qué significa para los productores grandes que un supermercado. ¿Cómo puede ser que los supermercados monopolicen el precio de venta de los productos en un país como el nuestro? Digamos, es dispararse en el pie todo el tiempo. Bueno, ese es el análisis con las toallitas femeninas, con la multiplicidad de maquinitas para afeitarse, esas manuales, descartables. ¿Por qué? ¿Por qué entramos en esa? ¿Cuándo entramos en esa? Entonces es un ejercicio, yo sé que es un ejercicio enorme, es complicado, nos cuesta salir. Yo no todos los días voy con las bolsas de tela al supermercado, digamos, a veces me la olvido y yo sé que ahí voy a tener que comprar 2 o 3 bolsas y lo lamento, pero a la vez lo necesito para la basura. La basura la tengo que sacar en una bolsa de plástico. Por lo tanto, la industria de la bolsa de plástico no va a caer, pero se puede transformar en algo, vaya a saber. Pero podría tener un sistema de reciclado, pero todos los sistemas de reciclado, casi todos están subsidiados a nivel mundial. Entonces, el tema del plástico es un tema complicado, por eso lo quería traer, porque forma parte de una trama compleja vinculada al consumo y que además trae, que es el tema que a mí más, digamos, del que puedo hablar con un poco más de comodidad, trae algunos inconvenientes a la fauna y a la flora y a las plantas. Y ahora quería terminar con esto porque me estaba olvidando y los botánicos y la gente amante de las plantas me va a decir al final no lo dijo. En algunas plantas, en experimentos, se ha comprobado que cuando hay plástico o microplásticos en el suelo, ¿sí?, el crecimiento de las plantas es menor. Hay un par de hipótesis ahí dando vuelta. Parece que la microflora, las bacterias que están en el suelo, quedan como medio atrapadas o intentando interactuar con algunos carbonos del plástico y no lo hacen con el carbono que debería asimilar la planta. Entonces por ahí hay un retraso en el crecimiento, pero no están, ni tiene tanta prensa, ni está tan extendido a los experimentos. Hay bastantes, pero no tanto como con animales, tanto en plantas como en animales. Bueno, cuando me pregunten por qué no tengo tantas plantas en casa, le voy a echar la culpa al plástico. Podría ser una. No, que yo no las riego, es el plástico. Ahí está. Bueno, ahí está. Hacen una pregunta acá. Sí. Si es cierto que nos comemos una tarjeta de crédito al año, en cantidad de plástico. Si es cierto que, ¿qué, perdón? Que nos comemos una tarjeta de crédito en cantidad de plástico al año. No sé ese dato, pero se han encontrado, yo quiero hablarle de las cantidades que se han encontrado en seres humanos y en algunos animales. En algunos animales se han encontrado, por ejemplo, en un pulmón de ser humano se han llegado a encontrar unas 500 micropartículas. Un montón. Claro, unas 500 micropartículas. A veces en los pulmones entran unas partículas, algunas partículas en formato en polvo, ¿no? Que las podemos toser. Entran al sistema respiratorio superior y las tosemos. El problema son esas micropartículas que pasan sin poder ser tosidas porque no son detectadas por unos cilios que tenemos en las vías respiratorias altas y pasan a los bronquios, a los bronquios sobre todo. Entonces ahí tenemos, pero no sé si el equivalente de una tarjeta de crédito me resulta extremadamente altísimo, muy alto, así que, pero voy a chequear a ver de dónde salió ese dato, es importante. El dato que les acabo de decir es bastante cierto. Por ejemplo, en algunos mamíferos pequeños, muy similar a unos roedores, tipo cuises, se han encontrado en los pulmones 10 partículas en todos sus pulmones. O en el sistema digestivo de algunos peces se han encontrado unas 25, 30 partículas. No ni gramos ni nada, partículas. Se me fueron las ganas de respirar, Antonio. Antonio, gracias. Y no porque quiera morir, es porque tengo miedo de tragarme partículas de plástico. Y bueno, no nos damos cuenta. Igual
me quedo con que en el hemisferio sur hay un poco menos. Sí, Un poco sí, menos. en el hemisferio sur es mucho menos, mucho menos. Vamos al sur, carajo. Antonio, muchísimas gracias por la comunicación. No, a ustedes por el espacio y la confianza, muy amables. Chao, tío Tony, gracias. Chao, El chao. jueves que viene. Jueves. Antonio, Sí. sí. Hasta el jueves Sí. que viene, eso, no sé si quieren un adelanto. Dale, Por dale. favor. Sí, el jueves que viene vamos a hablar de algunas agendas más locales acá de San Luis. Vamos a hablar sobre bosques. Me encanta. Buenísimo. Ok. Buenísimo. Bueno, Flora loca. hasta el próximo Un jueves. abrazo, Chau, chau. Antonio. Hasta el próximo jueves. Charlamos con el profe Antonio Mangione. Aquí, como todos los jueves, columna espacio de biodiversidad en No Cambiar Más.